porque necesitamos grabar. Ok, estamos empezando. Muy buenos días. Empezamos el día de hoy, 2 de octubre de 2020, con nuestro primer webinar de infodemia e infoxicación. Damos la más cordial bienvenida a todos los estudiantes, las y los estudiantes de la Escuela Superior Ciencias de la Educación y otros que nos visitan también. Y pues agradecemos también la presencia del maestro Elesban Juárez Mendieta, que nos va a estar apoyando en este webinar. Muchas gracias, maestro Elesban. Pues bien, les comentaba que la idea es que utilicemos el chat para ir presentándonos de dónde venimos, quiénes somos, pero también para ir haciendo algunas preguntas o ir formulando algunas dudas respecto a este webinar que trata sobre la infodemia y la infoxicación, pero no solamente reconocer los males, sino reconocer qué podemos hacer. Entonces, esa es la idea. El propósito de esta sesión va a ser muy concreto. Vamos a comprender la importancia de la información y vamos a comprender también las acciones que nos corresponde para reconocer el tipo de información que hacemos compartir o que publicamos y el manejo que debemos de tener también de la información. Maestro Elesban, si me pudiera confirmar si me escucho y me ven correctamente en lo que yo sigo dando entrada y se ve mi pantalla. Sí, totalmente, se escucha y se ve la pantalla y su rostro cuando no está presentando la pantalla. Ok, muchas gracias, maestro. Bueno, yo sigo, como ven, a veces me muevo porque sigo dando ingresos. La idea sería que entráramos más puntuales, pero miren, vamos a empezar y les voy a pedir, si tienen un celular que puedan utilizar para escanear este código QR, se puede hacer, pero si no, lo que voy a hacer es compartirles código, denme un segundo, perdón, esta página, ahí les va, me voy al chat, por favor copien y pegan antes de que se siga bajando, ok, ingresar a esta página, ok, a ver, ingresar a esta página, y aquí está la página. Entonces, la idea de esta página es que van a ingresar a algo como esto, aquí le dan pegar, y van a ingresar a esta página que les va a mostrar las palabras clave de esta sesión. Entonces, la idea es que conforme vaya avanzando la sesión, cierren un micro, por favor, conforme vaya avanzando esta sesión, ustedes puedan identificar 3 palabras clave con las que se queden, ¿sí? Esa sería parte de la idea. Entonces, por favor, ciérrenme, Elvira, su micrófono, ¿ok? Entonces, ya están en esa página, podrían confirmarme, por favor, y quienes no estén, si alguien ya copió y pegó, hágame el favor de copiar y pegarles de nuevo el enlace. Entonces, esto no lo vamos a contestar ahorita, sino al final, entonces aguántenme, por favor. ¿Podrían confirmar en el chat si ya están en esa liga? Si pudieron entrar. ¿Me apoya ahí, maestro Elesban, por favor, si alguien confirmó ya? Sí, maestra, estoy pendiente del chat. Ok, ¿sí entraron? ¿Sí pudieron entrar a Menti? ¿Sí? ¿Sí pudieron entrar a esta página? ¿Podrían escribir? Nada más, ¿sí pude entrar? ¿No puedo entrar? ¿Porfa? Por ejemplo, que son de una generación atrás. A ver. Maestra, parece que sí hay audiencia en el Menti. Ok, muy bien, gracias, maestro. Entonces voy a cerrar tantito su micro. Perfecto, entonces vamos a seguir y ahí les va. Miren, vamos a empezar nuestra sesión con algo que es importante tener siempre presente. Hoy es 2 de octubre y es una conmemoración para no olvidar todos aquellos sucesos que marcaron el año 1968 relacionados con la masacre de Tlatelolco, que se dio precisamente un día como hoy. ¿Y por qué pongo esto en nuestra conferencia o nuestro webinar? Porque esto ha sido una muestra de que la desinformación, los males que tiene el o atentar contra la transparencia y la información certera, pues vienen desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, el movimiento de 1968 no solamente fue un movimiento estudiantil, sí, tuvieron muchísimos estudiantes de varias universidades, pero también fue un movimiento al que se unió la sociedad civil,
¿sí? Entonces, y también fue un movimiento en el que se unieron varios estados del país. Entonces, esto es importante porque precisamente tiene mucho que ver con conocer cuál ha sido el trasfondo de todos estos movimientos sociales y cómo han afectado nuestra visión que tenemos sobre lo que nosotros consideramos que es real, ¿sí? Entonces, esta parte del movimiento del 68 también fue algo muy relevante porque fue un movimiento que luchó contra el autoritarismo, promovía un cambio democrático, pero sin embargo, pues fue un movimiento que causó molestia en el gobierno de ese entonces y pues ocasionó un crimen de Estado. Entonces, los archivos de 1968, toda la información, inclusive les diré que tuvo que ver con la parte de estar oculta durante muchísimos años. Y en ese sentido, apenas hace algunos años se empezaron a abrir más estos archivos. Entonces, esto es una prueba del valor de la información y de cómo nosotros como sociedad debemos de tener presentes estas circunstancias para ejercer nuestra ciudadanía e ir en pro de estar informados, pero obviamente bien informados. Entonces, esto tiene que ver mucho. Otra situación que no tenemos que olvidar, además de el 2 de octubre de 1968, son precisamente los hechos de la noche del 26, la madrugada del 27 de septiembre del 2014, que atañen a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ahí también tenemos un claro ejemplo de la desinformación contra la información. Si ustedes recuerdan, pues es una desaparición de carácter estudiantil, de carácter forzada, y ha caracterizado en estas investigaciones un ocultamiento de la información. Ha habido expertos a nivel internacional que han venido a contrastar estos hechos y lo que se ha llamado por el sexenio anterior como verdad histórica ha sido fuertemente cuestionado porque ha habido declaraciones sometidas bajo tortura, ha habido mucha pérdida de información y vean cómo aquí nos pinta una supuesta verdad con base en la desinformación. Entonces, la información va muy ligada con los hechos de verdad, pero también con los hechos de justicia. Y las alteraciones de las investigaciones, como las que han ocurrido en el caso de Ayotzinapa, pues son graves porque han involucrado a varias instituciones, que son instituciones públicas, que son instituciones gubernamentales, y han también obstaculizado todos estos aspectos de las búsquedas en campo y también vinculándose con otras cuestiones relativas a la parte de desapariciones forzadas en otras situaciones dentro del país, ¿no? Entonces, estos procesos de judicialización que van en la búsqueda de la verdad, pues involucran tanto a los autores materiales, intelectuales y obviamente pues el carácter que tiene de crimen de Estado. Entonces, vean qué tan importante es estar bien informado y qué tan importante es también tomar en cuenta que la desinformación ha causado problemas sociales muy fuertes y también cuestionamientos sobre el cómo se está ejerciendo la justicia y los derechos humanos en el mundo. Ahora, ¿por qué es tan importante la información? La información es importante porque no solamente es comunicar algo o adquirir conocimiento, sino la idea de la información es precisamente que nosotros podamos tener una visión de la realidad. Y ahí vendría una pregunta que valdría la pena que fueran contestando en el chat. Y la pregunta sería precisamente esta: ¿por qué es tan importante la información? Entonces déjenme ir admitiendo a los demás, porque lamentablemente me entran tarde. La idea es que entren a la hora precisamente para evitar eso. Y bueno, ok. Entonces, la idea sería que fuéramos compartiendo precisamente por qué es tan importante la información. Entonces, ahí en el chat, y maestro Lesvan, ahí le voy a pedir de favor que me vaya compartiendo qué es lo que están comentando en torno a lo que hemos presentado de la desinformación que hay o que ha habido en cuanto a casos relativos de justicia y derechos humanos, tomando
como día emblemático hoy, que es el 2 de octubre, sobre la masacre de los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas y también sobre los 43 estudiantes en desaparición forzada de Ayotzinapa. Bueno, entonces, lo que ustedes van contestándome, ¿por qué es tan importante la información? Vamos a ver que así como ustedes ven que la información puede cambiar el curso de la historia y la desinformación también puede hacer lo mismo, es importante enfocarnos en construir sociedades basadas en el conocimiento, ¿sí? Y esto lo dice la UNESCO por lo siguiente, miren, si una sociedad está bien informada, la información tiene un impacto significativo en todas las decisiones que se van a tomar. ¿Por qué es tan importante conocer la verdad, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa? Pues porque precisamente, aparte de que se ejerce un derecho humano de tener la verdad o de tener la información, pues las acciones que se emanen de toda esta situación pues van a tener trascendencia en formulación de políticas para la dignidad, los derechos humanos, leyes y también condiciones de gobernabilidad en el país. Sin embargo, también la información tiene mucho que ver con cómo hacemos el manejo y uso de las tecnologías y qué tanto las personas de todos los niveles educativos y estratos económicos tenemos el acceso a la información. Y esto es sumamente importante. Se habla de sociedades de la información, pero muchas personas no tienen acceso a ella, ya sea que no tengan internet o ya sea también que no tengan el acceso a las bibliotecas. Entonces, esta parte de las bibliotecas, de los medios impresos y escritos, y también otra cuestión grave de que no se tenga el acceso porque no se tiene la habilidad o la competencia lectora, o también porque no se tenga el interés de mantenerse informado, son otras situaciones graves. Entonces, la información precisa de obtener sociedades integradoras, de tener un diálogo intercultural con todas las expresiones, de no quedarnos solamente con una versión de las cosas, y todo esto también debemos de concentrarlo en cuestiones de que la información debe de permitirnos perfilarnos hacia un desarrollo sostenible, hacia la consolidación de la paz, hacia el multilingüismo y hacia tener una vida mejor. Bueno, como ustedes ven, lamentablemente es muy pesado estar esperando los ingresos y sobre todo también que cierren su micro. Por favor, Sebelina, ciérrame tu micro. Sebelina Agustín. Sebelina, cierra tu micro, por favor. Gracias. Entonces, miren, vamos a continuar. Y no sé, maestro Lesban, si hay hasta ahorita alguna pregunta, algún comentario en el chat. No, maestra, realmente no son preguntas, pero sí hay algunos comentarios sumamente interesantes de algunos compañeros que ya seguramente están contestando a Menti y hablan de la importancia de la información, pues en algunos casos porque creen que de esa manera se puede actuar de manera justa, en otros casos dicen que se debe tomar con la información algunas posturas respecto a los sucesos o a los eventos que suceden en el ámbito estatal, nacional y por supuesto internacional. Eso es todo lo que han comentado de manera general, maestra. No han hecho ninguna pregunta y seguimos esperando que la hagan en la intención que usted pueda dar respuesta. Claro que sí, maestro, y muchas gracias. Y fíjense que son muy importantes sus comentarios porque le empiezan a dar mucho sentido al por qué es necesario tener estos temas. Y miren, la información va muy ligada con la parte de derechos humanos, ¿sí? Uno de los derechos humanos que sí pudiéramos vincular de manera directa es el derecho del acceso a la información. Pero, sin embargo, si ustedes leen esta lista de todos estos derechos que presento acá, la información también tiene que ver con la protección de nuestros datos personales. La información también tiene que ver con la ciudadanía, cómo ejercemos nuestros derechos, pero también cómo asumimos las obligaciones que tenemos con nuestra comunidad, con el resto del mundo y sobre todo también cómo desde la educación estamos formando a personas que tengan esa visión crítica de la información. Y crítica me refiero a una visión donde la información es importante para construir procesos de paz, de sostenibilidad en el mundo, pero sobre todo también la información es necesaria para aprender a lo largo de la vida y cómo la información necesita encaminarse
hacia cuestiones relativas a mejorar nuestra convivencia y también a entender mejor las problemáticas que nos atañen. Entonces, cómo todos estos derechos humanos van ligados con la parte de reconocer otras voces, pero también de reconocer la valía de la información. Por eso vamos a ver aquí que cuando hablamos de la información, sobre todo ahorita que estamos conectados en la Internet, pues van a encontrarse, y ojalá vayan tomando nota de estos términos porque los pueden llegar a utilizar. Disculpen, me voy a desconectar el teléfono. Ok, a ver, ahí va. Listo, desconectado. Porque los pueden llegar a utilizar en un momento determinado. Miren, valdría la pena que tomaran nota. Un término que probablemente ustedes ya hayan escuchado es el término de sociedades de la información. Tiene que ver con esta irrupción de la Internet y de una gran cantidad de datos. Se dice que en estas sociedades de la información hemos tenido pues toda la información que probablemente nos hubiera llevado años o que llevó en las sociedades de antaño años a la humanidad, pero esta información no nos sirve de nada si no la vinculamos con el conocimiento, y el conocimiento va relacionado con el ejercer acciones transformadoras, y en ese sentido pues hacemos de la información conocimiento y nos empezamos a construir en red. Un ejemplo de ello es la vacuna, por ejemplo, del coronavirus o de otras enfermedades, en las que ante esta imperiosa necesidad de satisfacer la salud de las personas, pues empiezan a generar redes en todos los países, se empieza a abrir las investigaciones y se empiezan a acelerar esos procesos de construir, en este caso, una vacuna y de probarla, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo van permeando estas sociedades desde la ciencia y cómo también a través de la ciencia los cambios en los hábitos y estilos de vida de las personas pues van teniendo cierta incidencia, ¿no? Ahora, pues obviamente le damos más importancia a la higiene, pero también al cuidado de nuestra salud y también al cuidado de los otros. Esto es un proceso que ha costado trabajo porque va muy ligado a nuestra cultura y a nuestros estilos de vida que hemos llevado a lo largo de estos años. Pero, sin embargo, estas redes del conocimiento y estos conocimientos desde la escuela, desde los medios de comunicación y desde los medios digitales, tienen que convertirse en aprendizaje. Por ejemplo, ¿qué ha hecho la Secretaría de Educación Pública? Pues incrusta nuevas materias como higiene, como cuidado físico. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues metemos estos webinars porque estamos muy convencidos de que el conocimiento no solamente tiene que quedarse en los estratos más altos, sino que el conocimiento tiene que traducirse en aprendizajes que también generen comunidad y vayan repitiendo vayan incidiendo en tener una mejor información. Y si ustedes se fijan, todo esto es un ciclo. Entonces, si estamos hablando de personas que están preparadas para atender a una buena información, pues obviamente esto va a tener trascendencia en el conocimiento y en la sociedad en general. Entonces, como ustedes pueden ver, el valor de la información es incluso mucho más que el valor monetario. Ok, estamos conectados todos en la Matrix, como ustedes pueden ver, y al decir esto, no sé si vieron la película de Matrix, pero Matrix tiene mucho que ver con lo que pasa en nuestras redes sociales, y en nuestras redes sociales, pues nosotros nos podemos encontrar muchas visiones, muchas opiniones, pero lo que tal vez muchos no saben es que en esas visiones y esas opiniones está muy metida la inteligencia artificial. Las publicaciones que tú ves, las noticias que a ti te llegan, todas las recomendaciones que te dan en tus videos, pues son parte de un algoritmo de inteligencia artificial que está orientado a pintarte tu realidad en función a lo que consultas, a lo que consumes. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en dar como verdades las cosas que nosotros nos encontramos en redes sociales. Y hasta aquí voy a hacer una pausa para preguntar si hay alguna pregunta al maestro Lesvan. Ajá, ¿hay alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí, maestra, todavía estamos pues un poquito inhibidos. No queremos hacerles preguntas,
siguen presentándose algunos compañeros, Tania, Lucy, Amelia, Marta, y bueno, siguen comentando acerca de la importancia de la información y que esta sea veraz. Todavía no hay preguntas, los invitamos, compañeros y compañeras, a que establezcan algunos cuestionamientos con relación a la temática que está abordando la doctora Elvia, y bueno, estoy pendiente del chat. Gracias, maestra. Gracias, maestra, a usted. Y bueno, aquí para los que vienen entrando, les vamos a pedir, por favor, que vayan. Miren, esto es parte de lo que está pasando y vean. Esto es precisamente la información que dimos al inicio. Entonces, los que se acaban de conectar van a entrar, por favor, a esta página que les voy a pedir que volvamos a compartir en el chat. Aquí está la página. Y al final de la sesión, la idea es que ustedes saquen las 3 palabras clave más importantes y las compartan. Y vean precisamente uno de los principales problemas que tenemos es esa ausencia de comprensión. Miren, por ejemplo, esto no tiene nada que ver con la sesión, ¿sí? Pero, sin embargo, hay cuestiones que podríamos ser interesantes. No sé qué tanto la palabra corazón tenga que ver con la sesión y pues, si lo tiene que ver, hay que explicitarlo, ¿no? Entonces, vean cómo colegas ya licenciados en educación, pues tenemos que ir viendo esto de una manera, pues, un poco más seria. Ahora, vamos a entrar a la parte de los males que puede ocasionar. Ahorita vimos qué tan importante es estar informado y bien informado y cómo la desinformación ha lacerado muchas cuestiones de derechos humanos en el país, pero vámonos ahorita a los males de este año y de nuestro siglo. Vamos a ver, por ejemplo, la infoxicación, la infodemia, que tienen mucho que ver con esa desinformación o manipulación informativa que se da en todos estos medios, YouTube, WhatsApp, Facebook, el propio correo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando estás expuesto a todos estos medios y te llega muchísima información durante todo el día? ¿Qué pasa con esa información? ¿Cómo te sientes después de revisar un montón de noticias negativas? Entonces, cuando te pasa esas situaciones, también cómo influyen esas emociones negativas que tú vas adquiriendo en tu comportamiento, cómo influyen en cómo te sientes anímicamente y físicamente, y cómo también el hecho de estar suscrito o estar teniendo una participación en las redes puede dañar también tu privacidad, pero sobre todo tu visión de la realidad. Entonces, estos problemas son problemas graves, son problemas que han llegado en países más avanzados a cuestionamientos éticos más fuertes, pero ¿por qué en México no pasa nada sobre esto? ¿Por qué en México no se cuestiona a nivel legal sobre esto? Porque la sociedad todavía estamos desinformados y no estamos formados para asumir una postura y exigir al gobierno que, por ejemplo, ponga a Facebook, a Twitter, a YouTube, a situaciones legales de respeto, por ejemplo, a la privacidad y también de respeto a los filtros de la información que nos llega, ¿no? Entonces, esta parte tiene que ver con las tecnologías persuasivas. ¿Qué tanto lo que tú ves en tu muro de Facebook tiene que ver con lo que tú crees que es real, pero en realidad, valga la redundancia, Facebook te pinta una realidad virtual de acuerdo a tus intereses? Entonces, tengan en cuenta esto. Vamos a empezar a ver la primera parte que tiene que ver con la infoxicación. Miren, nosotros con una gran cantidad de información que podemos tener acceso desde nuestro móvil, pues tenemos una sobrecarga. Incluso cuando ustedes van a hacer una tarea, puede ser que si el maestro les dice, pues busquen en internet, sí, pues de repente se llenan de información que no sabemos muchas veces ni cuál tomar o cuál no, ¿sí? O puede ser también el dado caso de alumnos que nos han comentado, es que no encuentro nada en internet, cuando están precisamente frente a la amplia gama de información que hay a nivel mundial. Entonces aquí hay 2 cuestiones, pero gravísimas. La primera es esta. No sabemos qué hacer, por dónde empezar y cómo organizar. Ese es un problema muy común. O sea, sí tengo esta tarea, sé que el maestro me pidió esto, pero pues es que no sé cómo buscar. Entonces, el problema no es que no haya información en internet. El problema es que yo no sé cómo buscar y, para empezar, no sé ni qué quiero buscar. Ese es otro problema muy común. Entonces, si no sabemos
qué hacer o no tenemos claro qué queremos saber, pues ahí el problema radica en mis habilidades para que yo vaya buscando la información y manejando la información. Otra cosa muy común es que no sabemos cómo y dónde buscar. Generalmente tomamos los mismos resultados o ponemos la tarea literal, el título de la tarea de manera expresa, y la primera información que nos da o los primeros resultados los copiamos, los pegamos y los ponemos. Eso puede ser algo que sí alivia a lo mejor el hecho de entregar la actividad, pero el problema es que como no nos profundizamos a revisar, a leer lo que estamos poniendo, pues empezamos a tener esa mala práctica y obviamente vamos a tener esos problemas en nuestras habilidades para buscar. Otra cosa que también suele ser muy común es que muchas veces ponemos información que no es muy actual o no nos fijamos en el tiempo en el que fue publicada o en qué situaciones fue publicada. Y esto también puede alterar la calidad de nuestros trabajos escolares o también la calidad de la información que compartimos o la veracidad de la información que compartimos. Fíjense que muchas veces hay informaciones que sí son verdaderas, o sea, sí fueron emanadas de instituciones oficiales, pero fueron sacadas de contexto. Entonces, cuando son sacadas de contexto, cuando yo lo dije, cuando la situación era una y de repente la situación cambió y se vuelve a poner la información, pues ahí puede generar ciertas tendencias. Entonces, una habilidad clave que debemos de tener y que vamos a ver cuando veamos gestión de información es tener la habilidad para filtrar y curar los contenidos de manera organizada y sistematizada. ¿Esto se puede hacer con los buscadores? Sí, pero ojo, el buscador reconoce lo que tú le pones. Si tú le pones búsquedas basura, el buscador te va a crear una realidad de ese tipo. Entonces, tú tienes que ser lo suficientemente hábil para que en función de tus búsquedas también el buscador vaya tomando o le vayas enseñando cómo buscar, ¿sí? Entonces, esa es una palabra y unos aspectos clave para quienes van tomando nota de las palabras clave. Voy a hacer aquí una pausa para ver si alguien tiene una pregunta con la infoxicación. Mi pregunta para ustedes serían, ¿ustedes se han sentido infoxicados y cómo lo han podido arreglar? No sé si tenemos algún comentario ahí, si alguien se ha sentido infoxicado, si alguien se ha sentido sin saber cómo, dónde buscar, si alguien se ha sentido que no sabe ni cómo empezar o que nunca encuentra lo que quiere encontrar en Internet. Maestro Lesban, ¿hay algún comentario sobre infoxicación? Todavía no, se sigue presentando algunos compañeros como Yatsiri, Daniela, Lini, Miguel, mira. Salvador, okay. Ana Laura, y bueno, ya aquí nos aparece con María de la Cruz. Si con la saturación de mensajes se me ha pasado, sí me ha pasado, dice Paola, pero María dejó inconclusa el mensaje, dice si con la saturación de mensajes, ahí nada más, sí se ha sentido infoxicada, pero con la saturación de mensajes, no explica. Dice Ángel Antonio, me he sentido así varias veces, así que reúno partes de lo que investigo y creo mi propio concepto, creo que es así lo que dice. Carmen dice, yo sí, luego no sé en dónde buscar. Y Alondra Yelitzia dice que sí, con la sobrecarga informativa, dice. Rosenberg dice, muchas veces suele pasar en que elaborar un trabajo no sabemos organizar la información. Sí, dice Ana María, ya que cuento con información que no me sirve, dice. Judith González dice que también le ha pasado porque no sabe qué hacer, dice. Y Bianca dice, buen día, dice, esa no, ella no. Ana Laura dice, sí, siempre para buscar información hay diferentes puntos de vista y a veces no sabemos si es real o no. Sí, me he sentido, dice el compañero, la compañera Elvira, y Leilani dice, sí me he sentido infoxicada, pero lo que hago es despejar mi mente y después de unos 15 minutos vuelvo a intentar más relajada y pues así solamente soluciona. Y es así como algunos, María Fernanda García, sí, me ha pasado, dice, pero trato de meterme a Google Académico para la búsqueda de información sustentada. Sí, porque a veces no sabemos
si la información es verídica. Bueno, es algunas de las comentarios que hacen nuestros compañeros y compañeras. Muchas gracias, maestro Lesban. Y yo de ahí tomaría algunas palabras clave como recomendaciones, un tip para todos los que nos están escuchando, viendo y sobre todo anotando, porque la idea de esto es que ustedes se queden con algo. No vamos a hacerles examen de esto, sino que la idea es, híjole, estoy reflexionando que de verdad no me organizo bien para buscar, bueno, puedo tomar una buena práctica de alguien que nos compartió, bueno, si estoy infoxicada, bueno, yo dejo el celular unos 5 minutos, me despejo y ahora sí, me vuelvo a concentrar, agarro una hoja de papel y en función de eso, pues voy anotando, ¿no? Entonces, esa parte sería bueno que fuéramos tomando en cuenta, ¿no? Entonces, esa parte de tener un momento para tener esa lucidez. La otra parte también que retomo de los comentarios que dijeron es, bueno, si no sé cómo empezar, lo primero que tengo que comprender es qué me están pidiendo, qué me está pidiendo la tarea o qué quiero yo buscar, y en función de eso puedo identificar palabras clave. Si ustedes se dan cuenta, uno de los términos a los que he hecho mucha alusión ha sido palabras clave, palabras clave. Entonces, si yo sé lo que quiero buscar y puedo identificar los conceptos centrales de esto, por ahí me voy a meter. Otra cosa que comentaron es que nunca encuentro o no sé dónde buscar. Bueno, Google Académico es un buscador que puede apoyarnos, pero también va a haber otros buscadores que nos pueden ayudar a tener una información un poco más acotada a propósito de esto de acotar el tiempo y sobre todo los sectores de búsqueda, pero también hay otros tipos de información. No toda la información es escrita, también tenemos información auditiva e información visual. Entonces, esto lo vamos a ver con mayor profundidad cuando veamos la parte de gestión de información, que es otro webinar en el que vamos a ver aspectos prácticos de esto que me están compartiendo. Pero mientras es importante reconocer estos males y ver qué podemos hacer de pronto. Entonces, vamos a otro mal relacionado con la información que tiene que ver con la infodemia. La infodemia es un término que resurge principalmente y va muy ligado con la infoxicación, pero surge con todas las noticias que empieza a ver al reconocer que el COVID es una primera pandemia en la historia digital de la humanidad. Entonces, las redes sociales y numerosas comunicaciones digitales empiezan a hablar sobre este tema y empieza a existir una sobreabundancia de información en línea y en otros formatos. Pero, ¿cuál es la característica de la infodemia? Que esta información es errónea o que es errónea a propósito, y la idea es socavar o atentar contra la salud pública para promover otros intereses. Supongamos, ciertos medicamentos que se han promovido como medicamentos que curan la COVID, es una infodemia que está vinculada a que se promueve el interés de esas empresas farmacéuticas o de esos sectores de grupos o personas, ¿no? Entonces, la característica de la infodemia es que, además de que es información errónea y falsa, es muy perjudicial para la salud física y mental de las personas, y sobre todo empieza a generalizar esas polarizaciones o esos enfrentamientos o esos estigmas. Por ejemplo, hubo mucha información vinculada a atacar a las personas de origen asiático por las cuestiones de vincularlas como culpables de el virus, y también hubo mucha estigmatización contra los equipos médicos. Ustedes se fijan, todos esos ataques que tuvieron médicos, enfermeras, en general todo el personal de salud, están vinculados con infodemia. También la parte de espolear las medidas de salud pública relacionadas, por ejemplo, con el uso del cubrebocas, o decir, bueno, es que si yo no lo quiero usar, pues no lo voy a usar. Son cuestiones que tienen que ver con esos estragos que hace el manejo de la información en la vida de las personas y, en este caso, en la salud. Pues bien, ahora, con esto de la infodemia y de la infoxicación, vamos a ver que todos estos aspectos han representado obstáculos en la gestión de información, ¿no? Y obviamente esos obstáculos que les estoy presentando no solamente han ido ligados a la sobrecarga informativa, como lo vimos con la infoxicación, sino también
con la desinformación, como lo estamos viendo con la infodemia, pero sobre todo a que nos dan una visión parcial o sesgada de la información. Nos dan una visión distorsionada y lamentablemente ocasionan muchas veces que haya la ausencia de duda. Si antes cuando nos decían algo decíamos, ah, bueno, ¿será verdad? Voy a checar. Ahora, el problema grave es que no existe en la sociedad actual esas ausencias. Hay un estudio que lo comprobó, ahorita se los voy a mostrar. Y la parte grave también es que toda esta desinformación y distorsión está causando que nuestras actitudes sociales cambien, está causando enfrentamientos, está causando también situaciones que atentan, como ya lo vimos, contra la salud pública, y estamos entrando a la posverdad. La posverdad, busquen el término, yo también lo tomaría como un término o palabra clave. La posverdad tiene que ver con las mentiras emotivas, o sea, cómo, por ejemplo, nosotros podemos creer información que circula en Twitter, Facebook o también en nuestros videos de YouTube, vinculadas a cuestionar, por ejemplo, algunos estudios científicos sobre esta enfermedad o sobre cualquier otro hecho, vinculados más a qué tan bien o qué tan mal nos sentimos con esa información. O sea, si la información me hace sentir bien, entonces es verdad, y si la información me hace sentir mal, entonces es mentira. Entonces, esa parte es un problema que puede llegar a ser tan grave porque puede llegar a ocasionar guerras civiles, puede llegar a ocasionar situaciones de enfrentamientos y de falta de solidaridad social, lo cual, pues todavía, agréguenlo a la situación de la pandemia, pues nos va a llevar cuesta abajo. Entonces, vean el poder y el valor de la información. Y todavía tenemos más estudios preocupantes. Miren, hay un estudio que salió en el 2018 que se llama como que la difusión de la verdad y la falsedad de las noticias en línea, que presenta, por ejemplo, estos resultados que sí preocupan y que también nos ocupan a educar mejor a las personas y educarnos también a nosotros. Acuérdense que todos somos educadores. Entonces, el estudio dice que las mentiras se esparcen más rápido que la verdad y se hizo con base en rumores en Twitter que los investigadores analizaron de 2006 a 2017 y encontraron que aproximadamente 126,000 rumores fueron difundidos por 3 millones de personas. Pero esto también les demostró que las noticias falsas llegaron con mayor rapidez que la verdad y también llegaron a un mayor número de personas que la verdad. ¿Y saben cuáles fueron los criterios para que una persona difundiera una noticia sin saber si era falsa o verdadera? Pues, ¿qué tan novedosa era la noticia? O sea, como que tener la primicia, yo soy el primero que la compartí. Y también lo que yo les decía de la posverdad, las reacciones emocionales, ¿sí? Pues esto a mí me provocó, pues me provoca hilaridad o me provoca, pues una tristeza, pero que necesito compartirla con los demás. Entonces, con esas situaciones emocionales, las noticias falsas llegaron a ser mayormente difundidas que las verdaderas. Entonces, en este aspecto que nos preocupa, no sé si hay algún comentario, maestro Lesban, porque todavía entraron más personas también a la presentación. No sé si alguien quiere comentar algo. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo me puedo dar cuenta de que es información falsa? Muy bien, eso es lo que vamos a ver ahorita. Y qué bueno que haces esta pregunta porque vamos a necesitar también que ustedes hagan uso de pues sus notas, no sé cómo están anotando, pero también de ciertas habilidades. ¿Quién intervino, por favor? Cuando intervengan, coméntanos quiénes son, nombre, no sé, grupo, de dónde nos sintonizan. Yo me llamo Leilani Guadalupe Cruz García. Estoy estudiando en la Escuela Superior de Ciencias de la Educación en Chilpancingo, pero actualmente estoy viviendo en Tixla. Muy bien. Ajá. Y ya es todo. Ok, pues gracias, somos vecinas, yo también estoy viviendo en Tixla. Ok, bueno, entonces vamos a atender a esta parte. Precisamente, Lupita nos da la pauta para empezar a decir, bueno, ya tenemos todos estos problemas, ahora, ¿qué hacemos desde la educación? Miren, hay muchísimas acciones, pero también esas acciones son compartidas. Ojo,
Hay acciones que son responsabilidad de la institución escolar, sí, de los maestros, pero también hay acciones que son responsabilidad mía como persona, como ciudadano, y también como un educador en formación y un estudiante que se está educando para una transformación personal. Uno de estos son las habilidades digitales, pero lamentablemente las habilidades digitales solamente se han centrado en manejar aplicaciones, pero debemos de tener claro cuáles son los usos específicos, cuál es la finalidad de meterme a una red como Facebook, cuál es la finalidad de meterme a grupos de WhatsApp. Y el problema que se tiene, y muy grave, es que muchas veces nos metemos o nos meten a grupos y empezamos a compartir a diestra y siniestra información que probablemente, primero, ni nos consta, y segundo, que pues puede no tener nada que ver con el grupo. Entonces, yo les decía desde la bienvenida, hay que establecer la finalidad de los grupos o de las redes en las que nos compartimos o vinculamos nuestra información. Si ustedes van a tener una finalidad, ¿sí? ¿Alguien quería comentar? Sí, maestra, disculpe la interrupción, porque tiene relación esto que está comentando con la pregunta que hace nuestra compañera Edith Quintana. Dice, ¿con quién o en dónde se puede acudir cuando alguien se está subiendo información falsa o daña la imagen de alguien? ¿Hay policía cibernética? Gracias. Ok, sí, pues muy buena pregunta y también muy lamentable porque, miren, sí hay una policía cibernética, pero lamentablemente lo que yo les decía, parte de toda la desinformación y falta de formación que hemos tenido en el país ha ocasionado que no se establezcan leyes o políticas orientadas a los medios digitales, a regularlos más en torno a todas esas cuestiones, Edith. Entonces, es muy difícil seguir y sobre todo quitar esas noticias porque hay dos situaciones que hay que tomar en cuenta. Primero, la policía tiene una adscripción o un área de acción y hablando de la Internet, ahí no hay límites geográficos. En la Internet, pues no hay tampoco esas posibilidades de acción a nivel de delimitar un espacio territorial y eso obviamente dificulta mucho que una noticia o que una imagen que denigra la identidad y la reputación de una persona, pues pueda ser quitada y también que pueda evitar ser compartida o multidifundida. Entonces, por eso es tan importante la formación. Y hay que irnos más a la formación que a la prohibición también. Entonces, si bien se pueden hacer políticas públicas orientadas a un mejor manejo de la información, esto no puede ir ligado sin que haya una formación y una transformación en los sistemas educativos para cuidar más lo que las personas compartimos, comunicamos, pero sobre todo generar estas habilidades. Entonces, miren, les decía yo, es importante sí tener la intencionalidad, tener clara cuál es la intencionalidad de nuestros espacios virtuales, pero también ejercer ciertos comportamientos. Hay que trabajar más la parte de ciudadanía digital y fíjense que recientemente en una conferencia que di en una semana de la digitalidad, comentábamos que la ciudadanía digital en nuestro país ha sido una situación muy paulatina, vamos muy lentos, pero se ha acelerado con esto de la pandemia porque han empezado a haber muchos comportamientos en la virtualidad que tienen que ver con la ciberseguridad. Por ejemplo, en estas sesiones que casi todos los que trabajamos en home office estamos haciendo, pues ha habido muchos problemas de intrusiones, de situaciones que han dado cuenta de qué tan importante es cuidar la ciberseguridad, pero que no todo el problema de la ciberseguridad es cuestión mía o de la escuela, sino que también es cuestión de las compañías que venden estos medios de comunicación. Entonces, vean lo importante que es empezar a documentarnos. El primer paso que yo les daría es que necesitamos empezar a informarnos sobre qué es habilidad digital, qué es ciudadanía digital y la parte de alfabetización informacional. Miren, la alfabetización informacional tiene que ver mucho con estas preguntas que varios de ustedes se hicieron. Por ejemplo, ¿por qué necesitamos la información? Pero ¿cómo puedo saber, decían algunos de ustedes, cuál es una información falsa, cuál es una información tendenciosa?
cómo la puedo utilizar y comunicar de manera ética, necesitamos desarrollar habilidades de alfabetización informacional. O sea, más que dar un concepto de alfabetización, es hacer la alfabetización. Y obviamente, pues esto es una responsabilidad compartida entre la escuela y nosotros, pero hay otras cuestiones que son más personales. Ahí les va. Esto de la autogestión que tiene que ver con buscar por mi cuenta, leer por mi cuenta, y no todo está en Internet. También están los periódicos, las revistas, los libros, los noticieros, o sea, toda la información que yo pueda obtener, siempre necesito contrastarla, compararla de manera autogestiva. Y también poner en duda esto que me llega hasta que yo no lo pueda contrastar y poner en contexto. Estas circunstancias o esta información que yo estoy recibiendo, ¿qué tiene que ver con lo que está pasando ahorita? ¿Quién lo dice? ¿Qué puesto tiene? ¿Qué función tiene? ¿Qué ideología tiene? ¿Cuál es su postura? Entonces, esto precisamente son habilidades que tienen que ver con la parte de pensamiento crítico y argumentación. Maestra, la detengo por un segundo para plantear la pregunta que nos realiza la compañera Yasmín Ávila Reina. ¿Cuál es la principal regla que se puede aplicar para no ser dañado por este tipo de plataformas digitales? Muy bien, muchas gracias. Pues la principal regla para gestionar o empezar a trabajar con las cuestiones de infoxicación es esto que estamos comentando aquí, ¿no? Poner en contexto, contrastar la información y también, pues, poner en duda hasta en tanto no la contrastes, no dar por cierto todo lo que te llega, y vamos a ver que estas reglas se van a vincular con estas cuestiones también que vamos a ver aquí. Yo que ustedes les tomaría una foto a estas infografías, una captura de pantalla, las vamos a dejar ahí para que las tomen, y miren, con esta pregunta vamos precisamente a esto. Estudiar la fuente, lo que les decía. Nos llegó una cadena o nos llegó una frase muy bonita o todo una gran cantidad de información que por WhatsApp me lo mandaron y dice que lo dice Gabriel García Márquez. Bueno, pues voy a tomar algunas palabras o frases clave, las busco en Internet y checo si efectivamente es de ese autor o efectivamente es de esa fuente. Hay que leer más allá de los titulares que vienen en la información que me mandan. Por ejemplo, un titular que dice, o una información que empezó a surgir de que tal medicamento puede curar la COVID-19. Bueno, el titular es impactante, sí, pero hay que leer la historia completa y hay que ver si todavía tenemos la duda, si efectivamente podemos googlear o buscar ese nombre de medicamento y ver también cuáles son los efectos que puede tener. ¿Quién es el autor? En informaciones que no tienen autor, pues hay que dudar. Entonces, hay esto que se comparte, por ejemplo, miren, aquí, por ejemplo, ¿quién es el autor de esta infografía? El autor es ABC, que es una cadena de información en Inglaterra y que empieza también a hacer esta parte de detectar las fake news, ¿no? O aquí, por ejemplo, en esta infografía, la fuente es una federación internacional de asociaciones e instituciones de bibliotecas. Entonces, vean cómo la fuente y la reputación de la fuente ayuda mucho, porque no es lo mismo una fuente que no esté sustentada en la investigación o que no tenga cierta valía a cualquier persona que lo diga. Esa es una opinión. Los otros pueden ser argumentos. Entonces, lo que yo les decía, vean la fecha. Pueden también dudar, puede ser que es una broma. Si es una noticia muy extravagante, como el hecho de que hubo algunas noticias como de que las personas estaban inyectando alcohol en Estados Unidos para tratar de curarse o de prevenir la COVID, que bueno, sí es una noticia muy extravagante y resulta que pues también salió en las noticias a nivel de la televisión, ¿no? Preguntar al experto, miren, a los bibliotecarios o a los sitios web de verificación, como pueden ser también bibliotecas. La UAGRO tiene su biblioteca y ese sería un aspecto importante en el que ustedes pueden consultar, aprovechar eso también. Son personas, los bibliotecarios, que tienen esa valía y lamentablemente en las escuelas no se les ha dado esa valía al bibliotecario como un experto, no que nos va a solucionar el problema de la información, pero que sí tiene todas las habilidades para ayudarnos a buscar
desde ese sentido véanlo y aprovechen a las bibliotecarias que tenemos en la escuela. Entonces, ese aspecto tiene mucho que ver. Y voy a pasar a la siguiente, espero que le hayan tomado la foto, porque es importante también considerar los sesgos. Miren, puede haber información que sea certera, pero también hay que considerar cuáles son las creencias y cuál es la opinión o desde qué visión de la realidad también la persona nos da esa información, ¿no? Entonces, chequen esto. Vamos a ver otra guía para identificar noticias falsas. Esta guía esta es de la BBC de Londres y también estuvo publicada en la BBC de Londres y es del Consejo Nacional de Justicia de Brasil. Entonces, chequen por favor aquí lo importante de cuando nos llegan noticias por WhatsApp, hay que leer la noticia entera, no solo el titular, investigar la fuente. Lo que hacemos mucho es mandar cadenas, ¿sí? Entonces, preferentemente las cadenas no se tienen que compartir por varias razones. Primero, contribuyes a la desinformación, contribuyes a la infoxicación, porque saturas a tus grupos y a las personas de información que no es útil y que aparte ni siquiera sabes quién la puso y no necesariamente es verdadera. Y tercero, también saturas los dispositivos móviles de las otras personas. Y les agrego un cuarto, también quitas las intenciones de un grupo en WhatsApp. Puede ser que un grupo tenía una intención social, académica o de dudas y de repente lo saturas con cadenas sin sentido. Entonces, eso es un comportamiento no muy aceptable en la Internet. Es un comportamiento que tiene que modificarse y se modifica a partir de la educación. Entonces, vean también que si les llega alguna noticia, ustedes pueden, que tenga título, pueden escribir el título en la información y probablemente, si es verídica, como puede ser, van a encontrar que varios medios de información probablemente ya la están difundiendo o puede haber también algún sitio de verificación de hechos que la identifique como rumor. Entonces, también tenemos que ver en el año en que la noticia se dio. Muchas veces hay noticias verdaderas, pero que cambian el año y obviamente las situaciones ya cambiaron. Algo que puede impactar es, por ejemplo, una noticia que diga, bueno, la gente necesita o puede salir, socializar, y ahorita eso puede ser que se haya dicho en 2015 y ahorita tenemos una condición distinta en donde la socialización no implica necesariamente salir y estar en contacto personal. ¿Querían comentar algo? Sí, maestra, con relación a lo que está comentando, aquí dice Ana Laura Rendón, dice, y cuando llega a pasar con videos, hay ocasiones en que que se alteran o recortan videos para dar un mensaje diferente al que realmente era, es decir, sacar de contexto alguna información o recuperar información antigua para poder colocarla en el contexto actual, nada más. Sí, y eso que dice también es algo muy peligroso y lo que pueden hacer, por ejemplo, con los videos y los audios, qué bueno que nos compartió esto, maestro Lesban, es ¿cómo le hago para saber del video? Bueno, puede ser que yo busque, es importante que ustedes vayan identificando palabras clave, ¿no? ¿De qué se trata el video? El video se trata sobre, no sé, COVID, se trata sobre inmunidad o se trata a lo mejor sobre confinamiento. Entonces busco estas 3 palabras clave, lo busco en Google Videos, por ejemplo, y puedo ver la integridad de ese video o buscar otras versiones de ese video también para contrastar. Acuérdense que dijimos que la habilidad no solamente era encontrar la información, sino contrastarla. Y en el caso de imágenes, se pueden ir a Google Imágenes y las pueden subir o a otro buscador para comprobar sobre todo en qué sitios fue publicada, de tal manera que se pueda dar pistas sobre su veracidad. Y miren, ahí por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con las imágenes, las fotografías personales, sobre todo de que no son propias, sobre todo de menores de edad. Una fotografía de un niño, de un bebé, tú la puedes compartir en tu Facebook para que lo vean los tíos, los abuelitos y todo lo demás, pero a nivel internacional, en Internet, no se permite, ¿sí?, que se compartan fotos de menores, sobre todo por las cuestiones de redes de pederastia
y también porque se está atentando contra la identidad y la integridad digital de una persona al compartir una foto sin su consentimiento. Entonces, vean también cómo una foto de un menor se puede sacar de contexto y se puede ponerlo en riesgo. Entonces, tengan mucho cuidado con las fotos o también informen a sus familiares que preferentemente si van a compartir fotos de el niño, del sobrino, pues que preferentemente no lo hagan en sus redes sociales. Y si lo van a hacer en redes sociales, al menos configuren la privacidad de la foto para que solamente lo vea X, Y, Z persona y no la pongan como pública o no la pongan también como que la vean todos sus amigos. Entonces, esto hay que tener cuidado. Tómenle, por favor, foto a esta imagen porque nos vamos a la parte de los ejercicios. Ya casi estamos cerrando y vamos a hacer un ejercicio. Les voy a presentar algunas noticias que han circulado últimamente y vamos a, van a identificar de estas preguntas que aparecen ahí, cuáles serían las que tendrían ustedes que hacer para identificarla como noticia falsa, como infoxicación o como infodemia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son estas preguntas? Y tómenlas muy en cuenta. Cuando me hacen preguntas de cuál sería la mejor manera, pues lo importante es empezar a preguntarse. Cuando llega una noticia o cuando llega a mí la posibilidad de publicar algo, lo primero que me tengo que preguntar es ¿cuál es mi fuente? ¿Qué reputación tiene, tanto académica, si es para una tarea o algo vinculado con mi profesión, social, política, cultural o económica? Esto va a dar la parte de confiabilidad en la información. La otra es, ¿qué referentes usa? O sea, si alguien está diciendo que se va a perder un año de aprendizajes por este confinamiento, ¿quién lo dice? ¿Solamente lo dice la persona o lo dice con base en estudios de la UNESCO o lo dice con base en qué? ¿Cómo se obtuvo la información? Pues la UNESCO, por ejemplo, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, es un organismo internacional que hace estudios constantes con varios países. Entonces, es una información válida de facto o de hecho. ¿Qué tan actual es o qué contenido tiene? Aquí nos va a permitir ver la consistencia. Si ese estudio fue hace 20 años, la información es confiable, es válida, pero no tiene consistencia en estas circunstancias, porque tendríamos que ver cómo ha cambiado o cómo el contenido tiene que cambiar para adaptarse a estas condiciones de pandemia, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces ha sido citada o en qué espacios ha sido presentada? ¿Qué comentarios ha recibido? Miren, esto se puede ver en Google Escolar, sí, se pueden ver cuántas veces ha sido citada, pero ahí les va. Por ejemplo, un video de YouTube que dicen, bueno, es que yo este video lo voy a tomar para hacer mi tarea. Y se dan cuenta de que en los comentarios del video empiezan a ver desde el usuario, es un alumno que al igual que ustedes hizo la tarea y la compartió. Para empezar, la fuente no tiene mucha credibilidad en cuestiones de que también no puede ser una fuente muy confiable, pero si ustedes se basan en un video que hizo algún profesor de una universidad o una universidad, que va a haber varios también en YouTube, únanse, por favor, a los canales de videos de las universidades, les va a ayudar mucho. Eso va a ayudar mucho a la parte de credibilidad. Otra cosa, puede ser que en los comentarios del video ustedes también reciban información de qué tan veraz o qué tan creíble puede ser la información que ahí se presenta, o mejor aún, puede ser que quien hizo el video les ponga dentro del video las fuentes de información. Eso también ayuda mucho a decidir este video sí, este video no. La otra es, ¿qué relación tiene el contenido con mis palabras clave? La tarea, por ejemplo, era sobre importancia del pensamiento crítico, por decir algo, y la información que encontré era información muy buena de la UNESCO que tiene que ver con la sostenibilidad para la paz, por decir algo. La fuente es muy buena, pero el contenido no me va a aportar mucho. Sí tiene algo que ver con el pensar críticamente, con el actuar, pero tal vez no me aporte mucho a la parte del contenido que yo necesito o me están pidiendo para ese trabajo o que yo requiero también. ¿Puede ser que amplíe mi panorama? Sí. Entonces, ustedes toman esa mejor decisión. No sé si hasta aquí hay preguntas, maestra Leslie. Sí, maestra, hay un comentario con relación a lo que estaba hablando anteriormente, con respecto de los filtros que utilizan las redes para la privacidad. Dice que a veces
Cindy Zulemi dice que esto sucede aunque las redes sociales tengan avisos de privacidad. Por otro lado, la compañera Edith Quintana pregunta, ¿es posible llegar a la persona que difundió la información o una foto que daña la integridad de alguien? Es todo lo que tenemos en este momento, y el maestro Arturo, el doctor Arturo Miranda, nos envía un saludo. Ok, pues un saludo, doctor Arturo, qué bueno que contamos con su presencia. Miren, con la pregunta de Edith, si esto va en una denuncia en policía cibernética, podría ser, es muy complicado, pero podría ser posible, pero no hay una garantía, precisamente por lo que yo les comentaba de que en la red no tenemos propiamente espacios, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, es complicado. Y, a ver, me perdí en la otra parte que comentaban, de los avisos de privacidad. Miren, y esto hay que tenerlo bien claro, colegas. En Internet no hay privacidad. Aunque nos bombardeen con avisos de privacidad, en realidad no hay privacidad. Todos nuestros datos están controlados por esas compañías. Y todos nuestros datos, las búsquedas que nosotros hacemos, o por ejemplo yo que utilicé este software para poder dar esta sesión con ustedes, yo tuve que vincular mis cuentas para registrarme en esta aplicación. Todos mis datos están, y todos los de ustedes también, están en la red. Y por lo tanto privados no son. Por eso les decía que es importante que nos vayamos informando de estas circunstancias, porque necesitamos también como ciudadanos ir ejerciendo esas acciones de exigencia a nuestro gobierno para que se vaya acotando esa libertad o ese libertinaje más bien que tienen estas grandes compañías de Internet. Y esto ya se está haciendo en otros países, principalmente de primer mundo, ¿no? Europa está tomando cartas en el asunto y recientemente Estados Unidos, con los problemas que tuvo de Cambridge Analytica y de los problemas que tuvo en Facebook, de que se dice que hubo intervenciones de las redes sociales para hacer que Donald Trump ganara, pues empezó a tomar más en serio esta parte de nuestra privacidad y de cómo la realidad se puede ver distorsionada por la información que recibimos. Entonces, básicamente con lo que queremos ir dejando esto es que piensen antes de, ojo, vamos a combatir la parte de lo que dice la posverdad, de compartir cuestiones que van basadas en mentiras emotivas. Vamos a pensar antes de compartir, antes de publicar, pero sobre todo también antes de generar trending topics o de generar hashtag, hay que pensar que vamos a divulgar y sobre todo hay que pensar antes de actuar, antes de ir a atacar a una persona o de publicar algo que vaya en contra de su dignidad, hay que pensar esto. Y necesitamos también trabajar la parte de empatía digital, la parte de nuestra ciudadanía digital. Todos estos son valores que tienen, que están vinculados con los valores humanos, con los derechos humanos, pero sobre todo con los valores ciudadanos también. Nosotros educamos y esto implica que enseñemos, pero que también aprendamos juntos estas situaciones. ¿Quieren comentar algo? ¿Hay algún comentario antes del ejercicio? ¿No? Bueno, entonces... En el chat, no, maestra, en el chat no, todo está todavía sin... mire, recién llega un comentario, una pregunta de Alondra y Elicia. Dice, entonces, ¿pueden acceder a todos nuestros datos personales? Sí, eso independientemente de las configuraciones de privacidad que tengas, todos tus datos en Internet no son, se pueden accesar por estas compañías. Por eso te vas a dar cuenta que muchas veces dices, ay, ¿de dónde me llegó este correo? O sea, vas a encontrar que en tu cuenta de correo a veces te llegan correos que no conoces, o también te llegan, ya sea correos maliciosos o te llegan correos de publicidad. Entonces, todo eso es la muestra de que Facebook compartió, o las aplicaciones donde te has dado de alta compartieron tus datos y obviamente por eso te llegan los correos. Por eso es importante que cuando ustedes vayan a abrirse cuentas o las tengan vinculadas a su teléfono, pues mínimamente no pongan su teléfono en la información pública. Facebook supuestamente está actualizando sus políticas y condiciones de privacidad. También hay que meterse a la parte de configuración y ver cómo puedo ir ocultando datos o cómo puedo también ir filtrando la información que ponga a disposición de las demás personas. Pero ojo, eso no quiere decir que sea secreta
porque Facebook y Google las tienen, ¿sí? Entonces, cuidado con eso. Y sobre todo, cuidado con lo que compran. Doctora Elvia. Sí. Ahora el doctor Arturo Miranda. Sí, adelante, doctor. En primer lugar, para hacerte un reconocimiento muy, muy fraterno, como compañeros de trabajo, por esta plática que estás desarrollando. Y al mismo tiempo, al estar evaluando la gran importancia que tiene esta temática, estoy considerando que deberíamos tratar de que se grabara, seguramente se está grabando, y promoverla entre todos los compañeros estudiantes, porque hoy precisamente en esta coyuntura electoral y de resistencias a los cambios que se ha propuesto el presidente de la República, las falsedades en los medios están a la orden del día, en la televisión, en 1000 lugares, donde nos hacen aparecer verdades totalmente falsas y que si nosotros no tenemos un método para filtrar esa información, estamos siendo víctimas de manipulación y eso es grave. En la medida de que vayamos teniendo la capacidad de depuración, digamos, de esa información falsa a través de un método claro, como lo he estado escuchando en varias inquietudes de los compañeras que han participado, pues seguramente como futuros licenciados en educación, nuestros compañeros serán buenos ciudadanos en todos los órdenes de la vida. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Y fíjense que el doctor toca un punto que va a derivar en 2 recomendaciones. La primera de ellas es que, o sea, básicamente los procesos de gestionar la información de manera responsable van muy ligados con las habilidades de pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico tiene mucho que ver con las recomendaciones que hemos estado dando de no dar por sentado o por cierto las primeras cosas que nos dicen, empezar a dudar, pero esa duda nos tiene que llevar a buscar más información, a saber seleccionar nuestras fuentes, a identificar quiénes son, quién dice eso y cuáles son sus intereses, también a aceptar que no va a haber una verdad absoluta, va a haber posturas argumentadas y obviamente también yo formar mi propio criterio. O sea, no se trata de ir como pelota de ping-pong, sino se trata también de que yo como ser humano, como persona que tiene una racionalidad, vaya construyendo mi propio criterio y mis propias visiones, pero basadas en argumentos, no en creencias, en falacias o no en una falsa realidad que nos han estado pintando. Esa es una. La otra recomendación es que en la parte digital está muy difícil estas cuestiones porque las redes sociales, les voy a compartir ya después, igual en la siguiente sesión, mejor, les comparto algunas referencias muy importantes para que ustedes vayan documentándose sobre eso. Hay algoritmos. Maestra, ¿sí? Maestro, la detengo tantito porque creo que hay una relación en lo que está usted comentando en este momento. Ajá. Con lo que pregunta el compañero Cuauhtémoc Carranza. Sí. Que si hay alguna app para proteger las cuentas. Ok, bueno, pues va a haber una app tal vez para proteger sus cuentas, pero esa app también va a ser dueña de sus datos personales. O sea, sí hay, por ejemplo, más que apps, pues lo que yo iría en todo caso es en poner la parte también de los antivirus, los firewalls, algunos programas que me pueden ayudar a lo mejor a detectar intromisiones, ¿sí? Pero finalmente, pues también son programas que van a tener mis datos. Si gustan, porque no traigo preparadas ahorita recomendaciones específicas de aplicaciones, pues vamos a tener una siguiente sesión. Entonces, yo puedo ya después, cuando veamos gestión de información, irnos más a la parte práctica o incluso ya de recomendar algunas aplicaciones, con la salvedad de que ustedes saben que en la red nada es privado, y pues que hay que empezar también a tener esa visión de ir viendo qué tanto podemos compartir. Ahora, se me estaba yendo la otra parte. La otra parte es que vean que, por ejemplo, con eso de las apps, todo esto está regulado por algoritmos de inteligencia artificial
que tienen por consigna aprender lo que a mí y a cada uno de nosotros nos gusta, para que las máquinas lo aprendan, y en función de eso, pintar nuestros espacios de navegación, realidades, preferencias. Entonces, ahí hay que tener ahí también mucho cuidado. Entonces, vamos a nuestro ejercicio. Espero que ya hayan copiado las preguntas y vamos a empezar con esta parte. Miren, en esta parte, no sé si se alcanza a ver bien la imagen, dice, el coronavirus no es una situación de emergencia. No hay necesidad de cancelar eventos masivos, actividades escolares, laborales, tampoco hay que hacer compras de pánico. Sigue tus actividades normales, pero refuerza las medidas de prevención. Recuerda, la enfermedad causada por el coronavirus no es grave. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. ¿Cuáles de estas preguntas son las que ustedes harían para saber si esa noticia es verdad o falsa? O primero, también, ¿esa noticia será verdadera o falsa? Entonces, a ver qué nos dice el maestro Lesban. Vamos a ver, vamos a darles unos minutos para ver cómo están ejerciendo ya su habilidad para detectar infodemia e infoxicación. A ver, ¿será falsa o verdadera la noticia? ¿En qué elementos se están fijando y cuáles son las preguntas que están poniendo? Igual, si cualquiera de los maestros quiere también participar, con todo gusto. Vamos a ver, y ahorita yo les digo. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Maestro Lesban, ¿hay alguna noticia? ¿Hay algún mensaje? Hola, hola. A ver, voy a ver. ¿Hay algún mensaje? Sí, sí. A ver, ¿ya vieron la noticia? A ver, vamos a ver. ¿Qué me dicen? A ver, voy a checar. Maestro Lesban. A ver, vamos a ver. Maestra, yo no puedo ver su pantalla. ¿Ya? A ver, ¿ya la pueden ver? No. A ver, voy a dejar de compartir y a volver a compartir. ¿Los demás lo pueden ver? Sí. Sí, maestra. Sí, maestra. Sí. Sí. Gracias. Entonces, chéquenlo, por favor. A ver, si alguien quiere tomar el micro, y me puede decir si esa noticia es falsa o verdadera. ¿Y en qué se están basando para decir si es falsa o verdadera, Yo creo que es falsa, ya que nos habla ahí que el COVID no es grave, y como sabemos, pues es un caso que es muy fuerte, pues que más que nada tenemos que tener mucho cuidado, y ahí dice que podemos salir a eventos, pues, y es mentira, pues, porque no tenemos que salir a eventos. Ok, muy bien. Gracias. Te estás pasando tú en el contexto. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿alguien más? Yo, sí, a ver, doctor. Arturo Miranda. A ver, dígame. A ver, doctor, adelante. Es muy engañosa la imagen porque en la parte inferior aparece el escudo del gobierno de la República. Pero el mensaje es extremadamente peligroso porque sus enemigos quisieran ver este país convertido en un panteón para poderlo destituir. No es posible que darle veracidad a estas imágenes, porque lo que más se requiere hoy, mientras no se resuelva el problema de la pandemia, es el mayor cuidado personal y social. Ok, gracias, doctor. Cerramos con alguien más. No sé, maestro Lesban, si por ahí me puede ayudar a... Ciérreme el micrófono. Adelante, ¿quién dijo yo? Adelante, tome la voz. Esta noticia que subió la imagen es falsa, porque ahí dice que todo ese evento lo puede hacer sin la gravedad de esta enfermedad, pues aquí ya sabemos que todo el mundo ahorita hay esa enfermedad de COVID-19, pues esa noticia es falsa. Ok, gracias. Bueno, voy a empezar ya a decirles la respuesta. Y miren, esta noticia salió en el diario español El País
y también les voy a comentar cuál es la situación. La noticia tiene una fuente de información, que en este caso es el Gobierno de México, y tiene el contenido, tiene un título. Obviamente ustedes por el contenido se dan cuenta que es una noticia que tal vez no sea pertinente, porque estamos ahorita viviendo una situación que no daría lugar a eso, pero les tengo la siguiente, la imagen es real, ¿sí? Es una noticia que sí se difundió, y la subió a sus redes sociales el Consejo Nacional del Deporte el fin de semana del 7 y 8 de marzo. Ojo, aquí lo que cambia es la periodicidad, el tiempo. Entonces vean cómo una noticia se puede sacar de contexto, y también puede ser para atacar a alguien o atacar a algo. Esto es infodemia. Entonces, miren, lo subieron el 7 y 8. Acuérdense que en nuestro país el confinamiento se dio a partir del 21 de marzo, aproximadamente, 2021. Entonces, esto se subió de manera unilateral y fue retirada poco tiempo después de publicarla, aunque esto no impidió lo que decía Edith. Mira, Edith, por ejemplo, aquí esta persona del Consejo Nacional de Deportes sube de manera unilateral esto, pero varias personas tomaron pantallazos y las difundieron en sus redes. Entonces, aquí lo que dijo la CONADE no es ninguna publicidad oficial que se haya hecho en esta dependencia y fue retirada de inmediato, pero eso no ha provocado que la noticia no siga circulando. Entonces, esto es infodemia. La noticia es verdadera, pero no es una fuente oficial, y lo hizo una persona que trabajaba aquí de manera unilateral. Entonces, vean cómo hay que ir viendo un poquito más allá de todas estas circunstancias. Y esto no me apareció mágicamente. ¿Qué hice? La busqué en internet y vi esta información y me fijé en la fuente. Ahora, vamos con esta otra noticia. A ver, ¿qué dice acá? A ver, dice, frente al coronavirus, lo mejor es la prevención, no hagas compras de pánico, no requieres productos especiales, solamente agua, jabón y gel. Mantén limpia tu casa y no difundas rumores ni información falsa, ¿no? A propósito de lo que estábamos comentando. ¿Quién me dice cuáles serían las preguntas que pudiéramos hacernos para ver si esta noticia, pues, es falsa o verdadera? Que no haya participado, o maestro Lesban, si hay alguien en el chat. Yo quiero participar. Las preguntas que me haría sería ver la fecha y la fuente. A lo que veo la fuente es, por lo general, creo que viene un simbolito como de seguridad, y la fecha viene que es en marzo del 22, me parece. Entonces yo creo que es cuando empezó casi todo esta problemática, y pues para mí creo que sí es verdadera. Ok, gracias. Me dices de la fuente esta, ¿verdad? Pero supongan que esta fuente no aparece aquí, supongan que solamente les mandan por WhatsApp la infografía. Entonces, ¿cómo le harían para saber si esta noticia sería falsa o verdadera? ¿Qué otras preguntas se harían además de las que ya nos dijeron? A ver, ¿alguien más? Y ya después les digo qué onda con esta noticia. ¿Alguien más? Acuérdense que podemos tomar las preguntas. Maestro Lesban, anda por ahí, ¿me puede apoyar ahí en el chat? ¿Qué están diciendo, por favor? Sí, los compañeros están diciendo que si son falsas, si son verdaderas o que se pueden confundir, y están replicando las preguntas que se establecen para identificar si es falsa o no. Dice cuál es la fuente, de dónde fue sacada la información, la fecha de publicación. Dice hay que buscar la imagen en internet y checar si es una fuente confiable. Es lo que están comentando, pero en realidad no hay alguna pregunta así concreta que pueda usted aclarar o contestar. Ok, gracias, maestro. ¿Alguien más quiere comentar en qué se basaría para saber si esta noticia es verdadera, falsa o qué tan confiable es? Además de la fuente. Maestra. Sí, adelante. Primero checaría lo que es la página del Gobierno de México para saber si es verdadera, la que es oficial. Después checaría lo que son ahora sí sus publicaciones y buscar de dónde fue publicada esta foto, esta infografía, y pues dar a conocer un poquito más o menos lo que es verdadero y lo que no. Y pues ese sería mi punto de vista de cómo averiguar si es verdadero o falso.
Ok, muchas gracias. Y tienes un muy buen punto. El hecho de meterte a la página oficial o las páginas oficiales para saber, esa es una muy buena recomendación. Y miren, es precisamente una noticia verdadera, al igual que la anterior, pero ¿cuál era la diferencia entre la anterior? La anterior la hizo una persona sin consultar o sin tener autorización de la Secretaría, y aquí ya hace esta es una nueva información. Y como ustedes pueden ver, va apareciendo, así como lo mencionaban algunos de sus compañeros, el 22 de marzo, ya enfocándonos a una situación ya de contingencia declarada y confinamiento. Vamos con las últimas. A ver, hay otras noticias que han circulado. A ver, ¿quién me dice, por ejemplo, esta? Los rusos manipularon las elecciones estadounidenses. Es una noticia que lo han comentado mucho en todos los noticieros también, pero a ver, ¿quién quiere comentar? ¿Qué se preguntaría para saber si esa afirmación que ha salido en medios tanto digitales como televisivos ha sido cierta o qué tan cierta es? ¿Qué se preguntaría? ¿Quién lo pone? ¿Quién dice? Sí, yo. Sí, adelante. Pues como dice que los rusos manipularon las elecciones estadounidenses, una de las preguntas podría ser el motivo, el por qué harían eso, qué intenciones tendrían para manipular esas elecciones. Muy bien. ¿Alguna otra? Ok, bueno, cuando yo me empiezo a preguntar qué intenciones tendrían, me va a llevar esa pregunta a poder profundizar un poco más en la información a través de la Internet. Es una pregunta que me ayuda a ampliar la información, pero también otra pregunta sería, por ejemplo, ¿cuál es la fuente de esto? Otra pregunta podría ser, ¿cuál es la credibilidad de esa fuente? Y otra acción sería contrastar esas noticias en dónde han salido, si han salido solamente en redes sociales y televisión o han salido en algún documento investigativo o hay algunas situaciones de dictámenes que ha hecho el Senado de Estados Unidos o quienes estén llevando esto para poderlo llevar a cabo. Entonces, si no hay otra opinión, les digo cuál es la... Maestra. Adelante. La compañera Griselda y Daniel, así como Salvador, comentan lo siguiente: buscar la fuente y ver en qué otros medios han sido utilizados, cuál es la fuente y cómo se obtuvo la información. Y la última me parece un poco interesante, debido a que parece que no está contemplada en los criterios de búsqueda que usted nos recomendaba. Dice, me preguntaría si hay pruebas al respecto. Y por último, Wendy dice, ¿quiénes fueron las personas que participaron? Excelente, excelente. Estamos ya viendo esta parte y miren, ahí le va. Según un sondeo, el 52% de los votantes del Partido Demócrata creen que los servicios secretos rusos influyeron en las elecciones presidenciales estadounidenses para darle la victoria a Trump, pero de momento no hay prueba de ello. O sea, lo único que se tiene, y mucho ojo con la parte de las pruebas que comentaban estas dos últimas intervenciones, cuando tenemos esas circunstancias, muchas veces se confunde también la parte de sondeos o encuestas, que son basadas en las opiniones de las personas, con pruebas. Entonces, no es lo mismo que yo encuentre esto, que es lo que opina la mayoría, de que aquí hay un sesgo también de carácter político. Si ustedes ven, quienes opinan esto obviamente son los demócratas, el partido contrario a Trump, no los republicanos, que es el partido al que Trump pertenece, ¿no? Pero también tenemos obviamente un sesgo en cuanto a la fuente, porque la fuente pues solamente fueron los votantes de ese partido, y aparte de eso no hay un dictamen o una resolución de la Suprema Corte o de algunas pruebas contundentes que efectivamente hayan demostrado. Sí, hay declaraciones, pero todavía no se ha llegado a un veredicto y no se ha ampliado el acceso a la información, esas pruebas. Entonces, esta información es dudosa, pero también parte de las dudas que genera es porque a nivel de atención no ha habido unas respuestas contundentes, pero es bueno ejercer esas cuestiones de pensamiento crítico. Y vamos con esta última que ha causado muchísimas situaciones a nivel mundial, los movimientos antivacunas, que ha habido, no recientemente, estos movimientos antivacunas han existido desde hace varios años, pero sí sería importante ver, por ejemplo, esto que empezó a circular en redes sociales como parte de estas campañas que hay contra la vacunación. Dice, las vacunas causan autismo.
No sé qué preguntas ustedes tomarían para empezar a indagar un poquito más sobre este encabezado o esta afirmación que empieza a circular. Yo, busco si hay alguna prueba que hayan hecho personas especializadas sobre esto. Y bueno, la verdad de dónde viene esta información. Ok, muchas gracias. Sí, tocas un punto importante. Vamos a las pruebas especializadas, pero también tocaste un punto que me gustó mucho, que son las personas. Ahorita vamos a ver también qué tan confiables pueden ser algunas personas o algunos estudios. Adelante. ¿Alguien más? Para ir cerrando. ¿Alguien más? Ok, maestro Lesman, ¿tenemos algo en el chat? Sino para que vaya diciendo yo la respuesta. ¿No? Ok, bueno, miren, aquí hablando de esto que decían, de las personas, fíjense, lo que nos dice esto, dice, mucho antes de que surgiera el concepto de las fake news, cientos de blogs y webs pseudocientíficos llevaban años propagando la falsedad de que las vacunas causan autismo. El mito nació de un artículo publicado en 1998 en la revista The Lancet, que también, ojo, a nivel de investigación, hay revistas depredadoras, que así se les conoce, incluso así las conoce CONACYT, en donde lo que aparentemente se publica ahí no han sido artículos que hayan sido debidamente dictaminados o debidamente revisados. Entonces, aguas también con las revistas depredadoras. Entonces, en esta revista se relacionaba este trastorno, que es el trastorno del espectro autista, con la vacuna triple viral, que es sarampión, rubiola y parotiditis o paperas. Entonces, tras una exhaustiva investigación de esta investigación, se descubrió que su autor había falseado los datos. Entonces, vean también cuáles son los riesgos muy, muy graves de difundir información falsa desde una trinchera pseudocientífica. Muchos dijeran, bueno, es que apareció en la revista, sí, pero el hecho de que aparezca en una revista también hay que ver, como les decía, qué tipo de revista es, cuál es la credibilidad de la revista, y por eso también en investigación es muy difícil publicar en revistas científicas. Revistas depredadoras hay muchísimas y lamentablemente muchos investigadores tienden a caer por publicar en este tipo de revistas, cuando pues la responsabilidad de publicar algo que no ha sido adecuadamente dictaminado es muy grave. Entonces, bien, pues con esto vamos cerrando ya nuestra presentación, y hablando de investigación, voy a aprovechar nada más para recordarles que tenemos un proyecto a nivel nacional desde primaria hasta posgrado para conocer cómo ustedes han manejado la educación durante la contingencia. Les invitamos a contestar los cuestionarios, a ingresar a educarencontingencia.net, tanto a los profesores como a los estudiantes. Hasta ahorita ya llevamos información también avanzada. Si alguno de ustedes quisiera conocer qué hemos encontrado, porque hemos encontrado cosas bastante interesantes en los niños de primaria hasta ahorita y en los docentes, pues síganos en nuestras redes, y si no, pues también pregúntenos si la escuela le interesa conocer cómo vamos trabajando esto y qué estamos encontrando, pues con todo gusto podemos también darle los resultados preliminares. Y pues miren, cerrar esto con la... Adelante, adelante. Antes de que llegue la parte final de este webinar, la compañera Alondra Rosas dice una pregunta: ¿será que si un organismo mundialmente conocido como la OMS lo dice, que es verdad o no? ¿Y qué pruebas científicas pone? Así lo escribe. Yo estoy interpretando de que si la OMS está, digamos, lo suficientemente con credibilidad para aceptar lo que nos propone o lo que nos indica o informa. Ok, sí, gracias. Y una muy buena pregunta. La Organización Mundial de la Salud es una organización no de carácter unilateral, es una organización en la que están integrados varios países. Obviamente, cada país tiene sus intereses, cada gobierno tiene sus ideologías, pero en estos organismos mundiales tienen precisamente estas consignas, ¿no? De dar a la sociedad, más allá de esas ideologías y cuestiones políticas, información veraz, información oportuna. Entonces, son de los organismos en los que sí necesitamos confiar, pero sobre todo atender también la parte, ¿no? Entonces, la parte de las recomendaciones que nos dan. Yo sí la daría como una fuente de información certera, y también la parte de la UNESCO. Obviamente, como les decía, ustedes tienen que ir formándose su propio criterio
Y no, eso no quita que también ustedes no se den la oportunidad de contrastar y de ampliar la información. Por eso hacemos mucho énfasis en la habilidad de la lectura, la habilidad de la escritura, porque son habilidades que ustedes, además de las digitales, les van a permitir tener acceso y sobre todo comprender y empezar a construir su propio criterio. Entonces, voy a cerrar esta sesión con lo que ustedes compartieron. Miren, entre sus palabras clave, que les va a quedar como que profundizar un poquito más, sí compartieron infoxicación, información, posverdad. Es un concepto que les sugiero que lo vayan leyendo más. Hay información bastante interesante, estudios bastante interesantes de cómo se va distorsionando la realidad en esta era de la información, caso muy contrastante, problemas filosóficos y éticos tremendos. La parte de contrastar, la parte del miedo, fíjense cómo esa desinformación tiende a generar el miedo, la necesidad de la veracidad y la parte de las personas, ¿no? Confiabilidad. Esto del corazón no sé qué, pero creo que lo va muy ligado también a la parte esta de los daños psicológicos que puede tener esa manipulación mediática, esa manipulación de la información y de la verdad. Entonces, pues yo les agradezco mucho por esta participación en esta nube de palabras. Y también voy a cerrar con esta frase de Freire, miren, en la pedagogía de la autonomía, que también sería muy bueno que fueran metiéndose más con los pedagogos y en lo particular con Freire, porque tiene mucho que ver con todo lo que estamos pasando ahorita. La necesidad de transformar educación en el mundo. Un segundito nada más, déjenme terminar, ciérrenme el micrófono, por favor. Me ayuda, maestro Lesban, aquí tiene su micrófono abierto para que le digamos que lo cierre. Ok, gracias. Entonces, esta frase de Freire tiene que ver con la información, con las necesidades. Miren, enseñar no es transferir conocimiento, sino crear posibilidades para su producción o su construcción. Si ustedes y yo, como profesores y estudiantes, vamos adquiriendo estas habilidades para trabajar con la información, este criterio y estas posturas críticas de cómo informar y para qué informar, pues estamos metiéndonos entonces en estas circunstancias de creación, producción y construcción. Y es importante saber que ni los profesores somos poseedores de la verdad, ni tampoco ustedes. Entonces necesitamos estar en esa dinámica ambos de aprender a enseñar, porque tanto ustedes necesitan aprender más al enseñar como nosotros enseñar también a través de esos aprendizajes. Entonces, pues yo les agradezco y pues vamos finalizando ya nuestra sesión. Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo para el cierre. Ya estamos cerrando. Miren, las siguientes sesiones, pues vamos a ver con los demás compañeros qué otras temáticas hay, pero con nosotros todavía hay una que se llama gestión de información. En la sesión de gestión de información vamos a ver concretamente estas cuestiones que ustedes comentaron. Cuestiones, por ejemplo, para filtrar búsquedas, para curar los contenidos, para proteger algunas cuestiones de cuestiones de datos privados, pero va a ser ya algo más práctico. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Nada? ¿Comentario final? Todo bien. Sí, bueno. Pues, si no hay comentarios, maestro Lesban, ¿algún cierre que quiera hacer, por favor? Y agradecerle, pues, esas atenciones que tuvo para conmigo y con los colegas la sesión de hoy, porque nos ayudó a coordinar. Maestro Lesban, ¿quiere comentar algo para cerrar? Sí, gracias, pues agradecerle, maestra, y dar también, pues, las gracias a los compañeros y compañeras que se unieron. Hubo más de 107 en su momento, ahorita tenemos 98 y, bueno, es una buena audiencia. Gracias por su tiempo, por sus ganas de aprender y de escuchar disertaciones tan interesantes como la que la maestra Elvia nos acaba de dar. Pues decirles también que en esta situación de las redes sociales y de la información que tenemos, un mundo, pues tendríamos que tener cuidado en cómo la manejamos, cómo la buscamos y cómo la procesamos. Yo espero que esto nos dé mucha idea para que en lo sucesivo, en cualquier búsqueda y cualquier actividad que tengamos en las redes, seamos lo suficientemente precavidos para evitar alguna situación desagradable. Gracias y nos estamos viendo muy pronto. Ok, gracias, maestro. Bueno, pues gracias, doctor, también, Miranda, por haberse conectado, por haber intervenido, y pues los esperamos también, esperamos que nos siga acompañando en las demás, en los demás webinars, y también, pues usted también está integrado a participar
para coordinar alguno. ¿Quiere comentar algo? Sí, gracias. Pues invitar a los compañeros que estuvieron participando, que asistieron, a que inviten a sus demás compañeros a que se incorporen también en las siguientes sesiones, porque también es aprender. El viernes no es para perder el tiempo, sino para aprovechar este tipo de pláticas, de sesiones, que son el reforzamiento, digamos, de todo lo que durante la semana se ha venido desarrollando en cada grupo y con cada maestro, pero también para fortalecer su formación, sus aprendizajes. Bienvenidos, maestra doctora Elvia, igualmente mi reconocimiento como siempre. Ok, gracias, doctor. Bueno, entonces me están preguntando de la asistencia. Ustedes, acuérdense que el acuerdo que les comentó el maestro Fernando Damián fue que ustedes tomaran captura de pantalla, donde aparezca obviamente su nombre, de todo, aparezca también, nosotros vamos a subir esto después a redes, a YouTube, les voy a compartir el enlace, en la escuela va a estar, en el Facebook de la escuela, y también ustedes pueden aprovechar para tomar la captura, pero eso sería básicamente la dinámica. Pues mientras tanto, muchas gracias, que pasen buena tarde y pues cuídense mucho. Hasta pronto. Gracias, maestra. Hasta luego, buen día a todos. Gracias, maestra. Hasta luego, buen día a todos. Gracias, igual, gracias. Hasta luego, buen día.